Esta semana, en Lengua y Literatura, octavo básico, semana 19, vamos a trabajar con lo que son los medios de comunicación. Y para ello tenemos un objetivo, el cual es analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como cartas al director, noticias, reconociendo los elementos formales, los propósitos, los estereotipos, prejuicios y recursos. Comencemos con la definición de qué son los medios de comunicación. En sí, los medios de comunicación son todos aquellos instrumentos, canales, formas de transmitir información que emplean los seres humanos durante lo que es el proceso comunicativo. Recordemos que de acuerdo a Jacobson, el modelo de la comunicación emplea un emisor que interactúa con un receptor mediante lo que es el envío de un mensaje. Todo esto mediante un canal, un contexto y un código. Canal es el medio por el cual se transmite, el código es el lenguaje y el contexto es la situación sociocultural en la cual se ve envuelta esta interacción comunicativa. Volvamos a lo que son los medios de comunicación. Entonces son todos aquellos mecanismos, instrumentos, medios por los cuales se transmite información y dentro de esto encontramos dos procesos comunicativos. Uno es unidireccional, es decir, que solo una de las partes actúa como emisor y la otra necesariamente como receptor, y la bidireccional o multidireccional, en donde existe este juego de cambio de roles, en donde el receptor transmite una información hacia un emisor, perdón, donde un emisor transmite una información hacia el receptor y este luego cambia su posición. El emisor pasa a ser receptor y el receptor emisor. Es este juego de roles intercambiables. En la unidireccional, este intercambio de roles no se da. No hay una interacción directa como lo hay en la comunicación bidireccional, que va en ambos sentidos. Yo hablo, alguien me escucha. Cuando ese alguien habla, yo escucho e interactuamos. Esto también se da dentro de lo que son los medios de comunicación. Si vemos, por ejemplo, la comunicación unidireccional, vamos a tener los diarios, que solo nos entregan información. En la comunicación bidireccional podríamos tener una noticia vía televisión en donde los espectadores envían sus opiniones o noticias que se dan en radios, donde permite esta interacción con los oyentes, con los destinatarios de los mensajes, y ahí se va interactuando. El teléfono. Hablar por teléfono es una comunicación bidireccional. Emplear internet en foros bidireccional. Dentro de esto tenemos distintos tipos de comunicación, distintos tipos de medios de comunicación. Tenemos los medios masivos, que son aquellos que afectan a un gran número de personas al mismo tiempo. Televisión, radio, internet. Tenemos medios auxiliares o complementarios. Esto afecta a un menor número de personas en un momento dado. Ejemplo, la publicidad, la propaganda, también se conocen como medios no medidos. Y los medios alternativos son todas aquellas formas nuevas de promoción de productos. Algunas son comunes, que ya se vienen dando desde hace tiempo, y otras son innovadoras. Veamos ejemplos en relación a esto. Dentro de los medios masivos tenemos internet, televisión, radio, periódicos, revista y el cine. El cine también, cierto, llega a un gran número de personas al mismo tiempo, si lo vemos como medio de comunicación. Los medios auxiliares, que son los que estábamos viendo aquí en el segundo ítem, son las publicidades exterior, la interior y la publicidad directa o correo directo. Todo lo que sea medio, ¿cierto?,
publicitario que llegue a un número más reducido. Y como medios alternativos tenemos todo lo que sea innovación en cuanto al proceso comunicativo de entrega de información. Tenemos, por ejemplo, carritos de compra con videos en tiendas comerciales, tenemos los protectores de pantalla y computador, los kioscos interactivos en tiendas departamentales, anuncios que pasan en las películas de cine. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos al cine, hay ciertos anuncios que se hacen en relación a algún producto. Pepsi generalmente es una de las marcas que se promociona regularmente dentro de los cines. Y también tenemos información, ¿cierto?, que se nos entrega en lugares con audiencia cautiva, como en elevadores o en baños. Dentro de esto, y dentro de lo que es periódicos y revistas, nosotros vamos a trabajar lo que son las cartas al director. ¿Qué son las cartas al director? Es un tipo de carta de opinión, escrita por los lectores de los periódicos o las revistas y que están dirigidas al director. ¿Qué es lo que dicen estas cartas de opinión, estas cartas al director? Señalan, ¿cierto?, la opinión, como el nombre lo dice, de los lectores del diario en relación a alguna noticia, algún suceso que haya ocurrido y también sirve para denunciar o apoyar algún hecho. Muchas veces se escribe solo para opinar, perdón, con respecto a algún tema, otras veces para denunciar algo o para apoyar algún suceso que se esté informando. ¿Cuáles son las características? Lo primero es que están dirigidas al director del periódico. La segunda característica es que los lectores opinan, comentan, denuncian sucesos de actualidad o situaciones personales. Están firmadas por su autor y con identificación. Son breves, claras, precisas y correctas y emplean un vocabulario sencillo. ¿Cuál es su estructura? Si ustedes se fijan acá, tenemos un título para esta carta al director. Bajo este título tenemos el señor director, el encabezado de esta carta. Bajo este encabezado encontramos el cuerpo en sí. En el cuerpo de la carta tenemos la opinión del lector. Con frecuencia se desarrolla una estructura argumentativa, es decir, exposición de un hecho o la referencia, ¿cierto?, a algún suceso. Tenemos la opinión, tenemos argumentos, tenemos demandas, propuestas. Y finalmente tenemos la firma del autor, el nombre. Y si es que está escribiendo en relación a algún tema de salud, por ejemplo, y quien escribe es un doctor, anota su profesión bajo su nombre. Generalmente se especifica la profesión del autor de la carta al director cuando tiene relación la carrera, ¿cierto?, la profesión de él con el tema que se está tratando. El segundo tipo de texto que vamos a trabajar en relación a los medios de comunicación son las noticias. Y las noticias pertenecen al género periodístico, a los textos periodísticos, y su finalidad es informar sobre un hecho de actualidad y este hecho debe ser controversial y de interés público. ¿Por qué? Para que cumpla con el propósito para el cual fue creado, que es informar. Una noticia que no sea actual generalmente no atrae la atención de los lectores, a menos cierto que tengan algún interés personal en relación al fenómeno, al suceso que se está informando. Pero por lo demás, la noticia debe ser siempre de interés público, tiene que ser algo que esté ocurriendo y que esté afectando a la sociedad hoy en día. Para que la noticia esté completa y cumpla con su propósito comunicativo, que es informar, debe responder 6 preguntas en su desarrollo. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió?
dónde sucedió, cuándo, cómo y para qué. Estas 6 preguntas deben responderse dentro de lo que es el cuerpo de la noticia y el lead, que es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a su estructura, la noticia tiene una estructura bastante simple. Sobre el titular es lo más amplio, ¿cierto? Lo que está en una tipografía, en un tipo de letra más grande, encontramos el epígrafe. Y el epígrafe, ¿cierto?, tiene que hacer referencia al suceso que se está informando. El titular debe ser llamativo para que el lector cuando barra, ¿cierto?, cuando pasa su mirada sobre esto, es lo primero que se fija en el titular. Entonces, eso es lo primero que capta la atención y hace que el lector lea esta noticia, a menos que la haya buscado de forma específica, lo cual muy pocas veces ocurre. Bajo el titular encontramos la bajada o subtítulo. En la bajada o subtítulo también tiene que hacer referencia a algún suceso, viene a complementar el titular, con datos también específicos en relación a la noticia que se está informando. El primer párrafo es el lead o entradilla, y en este lead o entradilla es donde se debe responder la mayor cantidad de preguntas que hemos visto anteriormente. Las preguntas que están en esta diapositiva: ¿quién, a quién, dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hoy en día nuestra sociedad corre por la vida, anda siempre apurada, entonces este lead viene a sintetizar toda la información. Y en el cuerpo de la noticia, que son los párrafos siguientes, se entregan ya datos más específicos y se ahonda un poco más en la información que se está entregando. Pero generalmente esta serie de preguntas se tratan de responder dentro del LEAD. Si bien no todas, la mayoría. ¿Cuál es la actividad de esta semana? Deben buscar en diarios online 2 cartas al director en donde se hable de el COVID-19. ¿Por qué el COVID-19? Porque recuerden que el proyecto que deben entregar a final de mes, de este mes de agosto, está enfocado en lo que es la pandemia. Y lenguaje cierto es una de las asignaturas que participa de este proyecto. Entonces, deben buscar 2 cartas al director y 2 noticias sobre el COVID. En relación a las cartas, lo primero cierto es leer las 2 cartas, luego anotar la postura que sustenta cada una de ellas, luego anotar los argumentos que usa cada una. Como punto 4, explican con cuál están más de acuerdo, con la carta 1 o la carta 2, las enumeran claramente, ¿cierto?, para poder diferenciarlas. El punto número 5, analizan si la carta que más los representa es también la que es más efectiva en términos de argumentos que usa. Lo ideal sería que ustedes buscaran 2 cartas al director en donde se hable el mismo tema, y posturas, ¿cierto? Miradas relativamente similares para que contrasten, ¿cierto?, de cuál de los dos los representan más. Luego, en cuanto a la pregunta 6, ¿cuál es el tema tratado en las cartas al director? ¿Qué tratamiento se hace del tema? Y el punto 7, señalar el tipo de lenguaje, si es formal, coloquial, un vocabulario especializado, un lenguaje figurado. Todos estos elementos tienen que considerarlos. Si encuentran a lo mejor una figura literaria, recordemos que las figuras literarias son las que trabajamos en los poemas, muchas veces encontramos metáforas o ironías quizás dentro de textos no literarios. Ustedes si lo logran identificar, señalan, ¿cierto?, que hay un lenguaje figurado y señalan de qué tipo. Y finalmente, en cuanto a lo que son las noticias, realizar un cuadro comparativo entre ambas, en donde señalen el tema que tratan, el tratamiento del tema, es decir, si es objetivo, si es subjetivo, si es que lo hacen desde una mirada inclusiva, por ejemplo, o desde una mirada más
política, ahí ustedes tienen que determinar el tipo de lenguaje que emplea, si es objetivo o subjetivo, tecnicismos quizás hay presente, qué recursos se emplean, la tipografía, el tipo de letra, el tamaño, el color, si hay imágenes, si hay gráficos, si hay estadísticas, si hay un lenguaje más bien figurado o es un lenguaje más directo. Todo eso son recursos empleados por los medios de comunicación. En cuanto a hechos y opiniones, ¿qué tanto porcentaje de la noticia es realmente un hecho y cuánto cierto es una opinión? Recordemos que los hechos los podemos comprobar y las opiniones son subjetivas basadas en la valoración, la opinión, cierto, y el sentir de cada uno de los individuos. Luego, en cuanto a la estructura, todos tienen la estructura que vimos en cuanto a la noticia. Volvamos acá. Ambas tienen un epígrafe o antetítulo, ambas tienen el titular, ambas tienen la bajada, el lead y el cuerpo de la noticia, o hay una que solo tiene titular, lead y cuerpo. Eso es lo que tienen que especificar en la estructura. Y finalmente, señalar qué se dice del COVID-19. ¿Qué se está diciendo en estas noticias? Recuerden que esta actividad está cargada en la plataforma MySchool, en documentos está el PowerPoint, en tareas, ¿cierto? Está abierta una tarea para que ustedes envíen las fotografías de su actividad. Esta actividad la hacen en el cuaderno. Y finalmente el desafío de la semana, que es buscar palabras que comiencen con las siguientes sílabas, con la, por ejemplo, lavadora, lavar, con prevenir, precario. ¿Cuáles otras se les ocurren a ustedes? Con la sílaba trapo, traer, traidor. ¿Qué otras palabras conocen ustedes que comiencen con la, con y con tra? Recuerden que nuestro horario de clase es a las 12:55 hasta las 13:25 para que participen de la clase, planteen todas sus dudas y conversemos acerca de la evaluación. Recuerden que les avisé que deben entregar hoy a las 5 de la tarde y de actividades, cierto, que tengan dudas. Nos vemos, que estén bien.